Neurología es la rama de la medicina que estudia las articulaciones. ¿Qué es una articulación? Es la unión de dos o más huesos. Aquí tenemos unidos varios huesos, entonces tenemos articulaciones, ¿sí? Vamos a clasificar de tres maneras a las articulaciones, ¿sí? La primera es en base a movimiento. La segunda es en base a tejido de unión que hay entre un hueso y otro. Y la tercera es en base a la forma que tienen las superficies de unión, ¿sí? Primera, movimiento. Segunda, tejido de unión. Tercera, forma que tienen las superficies de unión, ¿sí? Entonces, hablemos primero de la primera clasificación, en base a movimiento. Vamos a tener articulaciones en las cuales los huesos no se mueven, ¿sí? Todos estos, miren, todos estos no se mueven, todos estos no se mueven, ¿sí? Si yo intento mover al parietal con el frontal con el maxilar, no hay movimiento, y eso lo llamamos sinartrosis, sinartrosis. Ejemplos de sinartrosis, fíjense bien, el nombre de la articulación va a ser el nombre de los huesos que se unen. ¿Cómo se llamará esta articulación? Frontoparietal. ¿Y esta? Interparietal. ¿Y esta? Occipitoparietal. ¿Cómo se llamará esta? Temporoparietal. ¿Y esta? Esfenoparietal. ¿Y esta? Frontocigomática. Todas estas articulaciones que estamos mencionando no se mueven. Son ejemplos de articulaciones que sinartrosis, sinartrosis. Articulaciones que no se mueven se llaman sinartrosis. ¿Queda claro? Bien, tenemos aquellas que se mueven poco, ¿sí? Las que se mueven poco se llaman anfiartrosis. Anfiartrosis. Esta articulación, ¿cómo se llamará? Ajá, sí, pero ¿cómo se llama en base a sus estructuras? Articulación alveolo-dentaria. Es la articulación alveolo-dentaria o dentoalveolar, ¿sí? ¿Ustedes creen que esta articulación dentoalveolar se mueva poco? Sí. De hecho, nuestros dientes tienen una movilidad normal grado 1, que nosotros revisamos en la clínica y decimos, tiene grado 1, es normal. Entonces, estos dientes se mueven en el alveolo, se mueven poco. Por eso la articulación dentoalveolar es un ejemplo de anfiartrosis. Anfiartrosis. ¿Y las que no se movían? Sinartrosis. Sinartrosis. ¿Las que se mueven poco? Anfiartrosis. Y la tercera es aquella que se mueve mucho y se llaman diartrosis. Diartrosis, ¿sí? Las articulaciones diartrosis. Andrés, por eso luego no aprendes. Ese es el gran problema, que nuestro video, nuestro audio, ¿sí? Va a llegar el momento en que ya no les voy a dejar grabar ni nada y lo damos así, lo que alcancen a notar. ¿Por qué? Porque se dejan llevar simplemente porque ya tienen el video y el audio. No es suficiente, ¿sí? Un ejemplo de articulación diartrósica que se mueve mucho, es nuestra articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular, la ATM, ¿sí? ¿Qué tipo de movimientos realiza la ATM? Realiza movimientos de ¿qué? De descenso o apertura. Realiza movimientos de ascenso o cierre. Realiza movimientos de lateralidad. Realiza movimientos de protrusión y realiza movimientos de retrusión, ¿sí? Por todos esos movimientos, la articulación temporomandibular es diartrosis, ¿sí? Las que se movían poco, ¿cómo se llamaban? Anfiartrosis. Ejemplo de anfiartrosis en cabeza y cuello. Dentoalveolar. ¿Y las que no se mueven? Sinartrosis. Ejemplos de ellas, la frontoparietal, la interparietal, la occipitoparietal, todas esas que tenemos y que no se mueven, ¿sí?
Otro ejemplo de diartrosis, que decíamos que son las que se mueven mucho, es la atloido occipital. Atloido. Por el Atlas, ¿no? Por el Atlas. Ajá. A-T-L-O-I-D-O. Atloido occipital. ¿Sí? Entre el Atlas y los cóndilos del occipital, miren, el Atlas les voy a traer para la siguiente vértebra, las vértebras cervicales, para que vean cómo es el Atlas. De hecho, vamos a ver sus partes. ¿Sí? Y debajo del Atlas, ¿quién estará? C2, llamado axis. Y debajo de axis está C3, y después C4, y después C5, y después C6, C7. Esos son los huesos de nuestra columna cervical. ¿Sí? Todas estas vértebras dan mucho movimiento. Por eso esas articulaciones, la atloido occipital, la atloido axial y la axis con C3, C3 con C4, C4 con C5, C5 con C6 y C6 con C7 nos permiten realizar muchos movimientos. ¿Cuáles son? Miren, ¿cómo se llamará este movimiento? Anterior. Se llama flexión. Flexión. Realiza movimientos de flexión. ¿Cómo se llamará este movimiento? Extensión. Flexión. Extensión. ¿Cómo se llamará este movimiento? Inclinación izquierda. ¿Y este movimiento? Inclinación derecha. ¿Cómo se llamará este movimiento? Rotación. Rotación izquierda. ¿Y este? ¿Y este? Circunducción. Circunducción. Nos permite realizar todos esos movimientos. Esa articulación diartrósica, que sería la atloido occipital, la atloido axial, la axial C3, y de ahí todas las articulaciones del cuello, de las vértebras cervicales. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí? Bien. La segunda clasificación que dijimos era en base a qué? A tejido de unión. A ver, la primera fue por movimiento. Por movimiento. Hay tres tipos de articulaciones por movimiento. ¿Cuáles son? Sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Ya sabemos cuáles son y los ejemplos. Bueno, hablemos en base a tejido de unión. O sea, ¿qué hay entre un hueso y otro? ¿Sí? Podemos tener entre un hueso y otro tejido conectivo. Tejido conectivo, y lo vamos a llamar sindesmosis. Sindesmosis. Hay tejido de unión. Entre un hueso y otro hay tejido conectivo y se llama sindesmosis. ¿Qué hay entre la raíz del diente y el hueso alveolar? Ligamento. El ligamento parodontal, hecho de tejido conectivo. Mi articulación dentoalveolar es sindesmosis. Pero en base al movimiento, ¿qué es? Anfiartrosis. Anfiartrosis. La dentoalveolar, la alveolo-dentaria, en base al tejido de unión, o sea, entre la raíz y el hueso alveolar, encontramos tejido conectivo, llamado ligamento parodontal. Por eso es una articulación sindesmosis. Miren, la ATM, entre el cóndilo y la cavidad glenoidea, encontramos al menisco articular. Aquí hay un cojincito de tejido conectivo, que es el menisco articular, entre el cóndilo y la cavidad glenoidea. Y rodeando a todo esto hay una cápsula de tejido conectivo. Por lo tanto, la articulación temporomandibular es que sindesmosis. Sindesmosis. El tejido conectivo que hay en la articulación temporomandibular estaría representado por el menisco, por la cápsula y por
los ligamentos que hay entre estos huesos. Por eso es una articulación sin desmosis. ¿Sí? Entre la cavidad glenoidea del atlas y el cóndilo, entre la cavidad glenoidea del atlas, ¿sí?, y los cóndilos del occipital, también hay un disco articular. Y entre el atlas y el axis hay un disco articular. Y entre el axis y C3 hay un disco articular. Y entre C3 y C4 hay un disco articular. Y así sucesivamente. ¿Sí? Y rodeando todo eso hay una cápsula de tejido conectivo. Estas articulaciones, la atloide occipital, la atloide axial, la axil C3 con C4, son sin desmosis. ¿Por qué? Porque hay tejido conectivo. Ese tejido conectivo que hay en esas articulaciones del cuello están representadas por el disco articular, por la cápsula articular y por los ligamentos que están hechos de tejido conectivo. ¿Sí? Segundo tejido que puede haber entre los huesos es cartílago. Si hay cartílago,